Ok. ¿Qué tal? Bienvenidos a este canal Algo Muerto, en el que no subimos videos cada 2 meses. Así que hoy regresamos a viernes de VFX. Espero que les esté gustando esta sección. A mí me gusta traerles este tipo de contenido. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo hoy? Hoy vamos a estar emulando o recreando el estilo gráfico de la Play 1. Bueno, esto lo puedes utilizar tanto para tus animaciones o si quieres darle un estilo gráfico a algún videojuego que estés desarrollando, pero debido a que yo no enseño Unity, pues no lo vamos a utilizar para desarrollar juegos. Sin embargo, si te interesa este tema, te dejo abajo en la descripción un par de videos o canales que más o menos te ayudarán si te interesa esta parte de desarrollar juegos con un estilo gráfico interesante y bastante diferente. Entonces, para hacer esto, antes de empezar con la práctica, vamos con algo de teoría. Prácticamente nuestra filosofía en este trabajo o en este tipo de trabajos es hacer más con menos. Queremos trabajar de la manera más simple posible para hacer que tenga un resultado buenardo, que se vea bien. Así que, pues bueno, puede ser algo interesante y que te guste y que le dé algo fresco. Sin nada más que decir de esta parte y mi presentación y la del video, pues podemos ir a la práctica en la computadora. Vamos allá, ¿no? Sí, vamos. Bueno, así que hoy toca pues crear este estilo de Play 1. Abajo a la derecha ustedes pueden ver que aparecen algunas letras. Esas son algunas teclas del teclado que estoy utilizando, o clics o comandos. Por ejemplo, ahí se ve, control A, entonces ahí lo tienen. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a seleccionar esta pestañita de las propiedades de render, donde vamos a ir a Film y en el filtro, tamaño del filtro, vamos a seleccionar 0. Bueno, esperen, antes de eso vamos a renderizar la imagen para que vean cómo es que esto se ve sin ningún filtro añadido, ¿ok? Voy a pintarlo primero, Texture Paint, ahí lo tienes. Así que ahí lo tienes, el cubo. Volvemos a Layout, vamos aquí. Ok, ahora que ya tenemos mi cubo pintado, no es necesario que ustedes lo pinten. Entonces damos al render y este sería un render, o sea, la imagen renderizada sin ningún filtro o que hayamos movido nada. Vamos a las opciones de renderizado y en la pestaña de Film vamos a poner el filtro en 0. Ok, esto a la hora de renderizar vemos que pues cambia un poquito. Vemos que como si tuviera este pequeño diente de sierra, por así decirlo. No se nota demasiado, pero bueno, cuando lo juntemos con lo demás van a ver cómo cambia. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Cerramos esto y vamos a esta parte, vamos a las propiedades de salida, en donde pues vamos a ir a Post Processing y el Dither lo vamos a bajar a 0. Esto también va a estar en 0, así que ahora si le doy a render tampoco hay mucha diferencia, pero ya lo notaremos al final. Una vez que tengamos esto, pues, ¿qué es lo que nos falta? Seguimos teniendo una muy alta resolución. Para eso vamos a ir a propiedades de salida. Esta parece una impresora imprimiendo una imagen. Así que en resolución vamos a poner la resolución que tenía la Play 1, que es de 320 píxeles por 240. Y a la hora de que rendericemos nuestra imagen, voilà, tenemos la diferencia. Y bueno, ya podemos notar una gran diferencia en lo que era al inicio. Y otra cosa que también les quiero enseñar es algo muy importante e interesante que les va a ayudar a darle otro toque interesante a sus animaciones, que es cambiar los frames por segundo. Pueden dejarlo en 24 o algo similar a lo que vamos a cambiar. Entonces vamos a darle a la opción personalizada y en los frames lo podemos bajar hasta 15. A mí me gusta dejarlo en 15 y voy a animarlo rápido al cubo.
y podemos ver que se reproducirá algo lento, nos mirará y listo. Por esto lo pueden dejar, por ejemplo, en 12 y podemos renderizar la animación. Ahí está. Entonces, si renderizo la animación, bueno, por el tamaño de imagen y por los filtros, entre comillas filtros que hemos utilizado, el renderizado va a ser muy rápido. Así que si tienes una computadora papa, no te preocupes, esto va a ser muy rápido. Así que bueno, esta sería la animación que tenemos. Espero que les haya gustado cómo esto queda. Lo pueden hacer con cualquier tipo de animación que tengan. Nada más sería cambiar estos valores, pero les recomiendo mucho que también creen modelos similares a los que había en Play 1. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño timelapse de cómo modelo algún personaje súper básico. Y pues si quieren ver algún otro tutorial de cómo modelar o cómo texturizar personajes, pues iremos haciendo una serie de gráficos en Play 1, porque hay una gran comunidad que se dedica a hacer este tipo de cosas, pero lamentablemente no todos tienen el conocimiento de inglés y pues son comunidades de habla inglesa. Así que pues me pareció una buena idea traérselos aquí a la comunidad hispana para ver si le podría interesar a muchas más personas. Así que pues espero que les guste esta idea y pues nos estamos viendo muy pronto. Bueno, pasamos a la última parte de este tutorial, donde les voy a enseñar cómo conseguir el efecto de Vertex Snapping. ¿A qué se refiere? Bueno, pues recordaremos que en la Play 1 había un efecto en el cual las texturas se empezaban a hacer un poco extrañas. Así que eso es lo que vamos a replicar aquí, y esto es algo muy sencillo, lo pueden hacer con cualquier modelo y ahora les enseñaré a cómo modificarlo. Vamos a ir a la parte de modificadores, vamos a añadir un nuevo modificador y vamos a utilizar el de deformar y displace. ¿Ok? Notaremos que nuestro cubo se hace un poco grande, entonces la fuerza la vamos a bajar algo como 0.05 más o menos, y vamos a agregar una nueva textura aquí donde dice New. En coordenadas vamos a seleccionar la opción de global en dirección RGB a XYZ y se nos abrirá otra opción en la cual elegiremos global de igual manera. Ahora, al lado de la opción de eliminar, no vamos a dar eliminar. Hacia nuestra derecha daremos clic en esta parte. Se abrirá esta nueva pestañita en la opción de texturas, ¿ok? En donde elegiremos en esta pestaña que dice imagen o película, vamos a darle clouds, que sería nubes, y se va a generar una textura de nubes, ¿ok? En donde cambiaremos la base a Cell Noise, ¿ok? El tipo yo se lo recomiendo en duro, y pues ya. Entonces cuando nosotros movamos nuestro cubo, vemos que se empieza a deformar ligeramente. Entonces podemos hacer que este efecto sea un poco... Ay, aquí no es. Volvemos a la opción de modificadores para cambiar la fuerza y podemos cambiarla a nuestro gusto. Por ejemplo, que se deforme un poco más o que se deforme un poco menos, ¿ok?
Ahora bien, les traigo el ejemplo de este esqueleto para algunos modelos 3D que ustedes tengan y volvemos a hacer lo mismo, ¿ok? Vamos a Displays, entonces vemos que se crea una cosa horrible, una pesadilla, ¿ok? Vamos a cambiar la fuerza a 0.05 y vemos que sigue siendo un poco feo, ¿ok? Para eso hago este ejemplo, podemos cambiarlo a algo como 2, pero podemos seleccionar 0.01. Ya se ve 1000 veces mejor a lo que era antes. Seleccionamos una textura, coordenadas, global, dirección RGB a XYZ. Vemos que nuestro modelo regresa a la normalidad, a lo que era, no se ve tan horrible. Y volvemos a hacer lo mismo. Space Global, seleccionamos una nueva textura, Clouds, vamos a seleccionar Cell Noise. Aquí también pues pueden variar si lo quieren que sea suave o que sea duro el efecto que va a tener. En mi caso me gusta ponerlo así. Y pues bueno, ahora cuando movamos a nuestro personaje vemos que también pues genera el mismo efecto. Y lo pueden cambiar también si quieren que sea un poquito diferente, por ejemplo 0.03. Lo tienen, pero se va a deformar un poquito. Y eso también le va a añadir un poquito de toque a sus animaciones. Así que esta es la última parte del tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. In case I don't see ya, good afternoon, good evening.